¿Qué vamos a encontrar? ¿Qué vamos a encontrar en la zona anterior del piso? ¿Cómo se llamaba esta agujero? ¿Qué vamos a encontrar? El agujero incisivo que forma el canal nasopalatino, por donde pasan los nervios nasopalatinos que recorren ambas caras del vómito. Un extremo anterior o un orificio anterior, que usted ya lo conoce, formado por esta abertura que se llama piriforme. Aquí tiene la cresta nasal anterior y un orificio posterior que es rectangular, alargado y que se llama coalas, dividido por el vómer. Las alas del vómer articulan con la cresta esfenoidal de la cara inferior del cuerpo a través de una sutura, que es la única que no se llama sutura, se llama epidilis. Esa es nariz. Ahí tiene otra visión de las coanas. Y la funcionalidad o la anatomía funcional de las cavidades nasales es que conducen el aire desde el exterior a la narina, al vestíbulo nasal, y ahí la columna de aire se divide en dos. En una porción inferior, que es la más grande, que es la porción respiratoria, y en una porción superior, que es la olfatoria. ¿Ya? La mayoría del aire se va al piso respiratorio o porción respiratoria, que cuando vimos el sentido del olfato dijimos que eran distintos el piso respiratorio del olfatorio. El respiratorio tiene gran cantidad de glándulas que secretan mucus, folículos pilosos y cilios, y el piso olfatorio, por el contrario, es más bien liso y seco. Los cilios tienen la función de tomar las partículas y llevarlas hacia atrás para ser tragadas por la nasofaringe. O sea, usted siempre está tragando mucho. ¿Ya? Esa es la forma de limpiar de la nariz. Cuando uno estornuda es porque tiene un exceso, pero lo normal es que esa limpieza se haga hacia atrás, hacia la faringe. Preguntas de nariz o de cavidad nasal. Dijimos que después de la cavidad nasal estaba la faringe. Estamos hablando de las vías respiratorias. Cavidad nasal, faringe, es lo que está inmediatamente atrás de la nariz. ¿Ya? Y la faringe, fíjese usted, que tiene dos funciones. Por una parte pertenece al sistema respiratorio y comunica el aire de la nariz con la laringe, y por otro lleva el alimento desde la boca al esófago. Entonces la faringe cumple esas dos funciones. Es un conducto músculo-membranoso de aproximadamente 15 centímetros de largo, que cuando se contrae, esos centímetros disminuyen en 3. Importante para después entender su funcionamiento. Tiene un diámetro transversal de 4 a 5 centímetros. En las cavidades nasales, de 4 centímetros a la altura del yoides y termina en 2. O sea, tiene forma
se va achicando. Entonces, cuando miramos la faringe se va a comunicar, está por detrás de la nariz, de la boca y de la laringe. ¿Estamos? Aquí la tiene. Allá arriba es la cavidad nasal. Esto que está aquí es faringe. Entonces se comunica con la nariz y se comunica con la boca. Entonces el aire, cuando respiro, entra, pasa a la laringe, a la tráquea, a los pulmones. Y cuando trago, pasa hacia el esófago y sistema digestivo. Esto es algo que ustedes van a ser expertos al final de la carrera, que es la famosa deglución. ¿Lo ven, verdad? Entonces es un conducto músculo-membranoso que mide aproximadamente 15 centímetros y que se encuentra por detrás de la nariz o cavidad nasal, de la boca y de la laringe. ¿Cómo se cierra ahí la tira? Es un proceso bien complejo, ¿ya? La laringe cierra la epiglotis y baja aquí para que no entre el alimento hacia acá. Pero ocurren un montón de cosas que ya vamos a ver. Y eso hace que la laringe se contraiga para que el bolo, en vez de caer hacia acá, vaya hacia abajo. ¿Ya? Y después también tiene que cerrarse allá arriba para que el alimento no se devuelva. Porque si no el alimento se devolvería por la nariz. Entonces el velo del paladar cierra ahí, cierra la vía respiratoria y trae. ¿Nunca le ha pasado que, sobre todo si se está riendo con un conjunto de amigos y toma bebida y se le devuelve el líquido por la nariz? La indignidad. Bueno, esa indignidad le ocurre porque el sistema nervioso está preocupado de varias veces, de muchas cosas a la vez. Entonces te está tragando, se está riendo, y ese juego de que el velo del paladar tiene que cerrar arriba, lo otro tiene que cerrar abajo y todo, no sucede, y usted como se ríe, el líquido se le devuelve por la nariz. Entonces, la faringe, vuelvo a insistir, la faringe es un conducto músculo-membranoso. Ya no estamos hablando de hueso, ¿ok? Profe, cuando dice de contracción disminuye 3 centímetros, ¿qué quiere decir que pasa de 15 a 2? Se acorta. Vamos a ver que la faringe está inserta en la base del cráneo, es como que yo me colgara así y me acorto. Se eleva. Se eleva. Entonces, si miramos a la faringe por su configuración externa, es decir, por fuera, recuerde que la faringe es un cilindro músculo-membranoso. Piense, por favor, en un cilindro de toalla nova o de confort. Así un tubo. Lo que estamos haciendo ahora es mirándolo por fuera. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que vamos a ver? Una cara posterior que es casi plana, que se continúa hacia los lados con la cara de la faringe, con las caras laterales, formando los ángulos de la faringe. Esta es la faringe. Cara posterior que se continúa con las laterales y aquí forma los ángulos. ¿De acuerdo? Esta cara se relaciona con el espacio retrofaringio que está formado. Esto es solamente de gusto de los anatomistas. Está la columna. Este individuo va a estar como yo. Ya le vamos a hacer la nariz aquí, la boca. Me quedó medio clase 3, pero no importa. Entonces vamos a tener aquí la faringe, ¿de acuerdo? Y el espacio retrofaringio es este espacio. ¿Por qué está formado? Por la faringe anterior y por posterior están las vértebras cervicales. Pero aquí hay una lámina que se llama prevertebral porque está antes de la cervical.
¿De acuerdo? Las caras laterales de la faringe van de los ángulos de la faringe hasta el límite anterior. Entonces, ¿dónde van a estar insertas? Mire bien, el borde posterior de la raíz medial de la apófisis pterigoide, el extremo posterior de la línea miloioidea, la cara lateral de la raíz de la lengua, el asta mayor del hueso ioides, el borde posterior de las láminas laterales del cartílago tiroides y la parte lateral del cartílago cricoides. Lo que estoy describiendo ahí es de dónde a dónde va la laringe por el lado. ¿Me sigue o no? Si volvemos a esta imagen, estoy describiendo esta pared lateral donde se inserta. Como aquí está en mucosa, no lo podemos ver, pero son estructuras óseas que usted ya conoce. Entonces, va desde el borde posterior de la raíz medial de la apófisis pterigoide, del extremo posterior de la línea miloioidea, de la cara lateral de la raíz de la lengua. Se fija que vamos bajando, ¿no? Porque es un cilindro. Está por detrás de la nariz, por detrás de la boca. Al asta mayor del yoides, al borde posterior de las láminas laterales del cartílago tiroides y a la parte lateral del cricoides. El extremo superior está unido a la base de cráneo, que usted ya conoce. La parte media describe una curva que es cóncava anteriormente y va de la espina del hueso esfenoides hasta la espina del otro lado. Pasando, mire, por el tubérculo faríngeo. ¿Se acuerda del tubérculo faríngeo? Porción basilar del occipital craneal. Ahí, por ahí pasa la inserción media de la faringe. Y las partes laterales son oblicuas de anterior y medialmente y se extienden del surco de la trompa auditiva hasta la espina del hueso esfenoide, terminando en el extremo superior de la raíz medial del esfenoides. Le aconsejo que tome una imagen de las que tiene de base de cráneo y trace las líneas, ¿ya? De dónde hasta dónde más. Y ahí va a poder ver la inserción. Y el extremo inferior se relaciona anteriormente con el borde inferior del cartílago cricoides, posteriormente con el borde inferior de la sexta vértebra cervical y se encuentra aproximadamente a 15 centímetros de la arcada dental inferior. ¿Estamos? De casa. La configuración interna, ahora vamos a ver por dentro de la faringe.